¿Qué tal? Hoy hablaremos sobre el razonamiento inductivo. El razonamiento inductivo es el proceso de observar datos, reconocer patrones y hacer generalizaciones. Parte de juicios particulares para dar un salto y concluir con un juicio universal, presuponiendo la existencia de una verdad y orden. Un ejemplo de este sería: premisas: el león 1 es carnívoro, el león 2 es carnívoro, el león 3 es carnívoro, y la conclusión sería: todos los leones son carnívoros. La verdad en las premisas no necesariamente implica que la conclusión será verdadera. El razonamiento inductivo solo se considera probable, la información de este razonamiento es incierta. Este argumento tiene dos clasificaciones, divididos en completa o incompleta. En la completa, la conclusión aporta más información que la ya dada por las premisas, y en la incompleta, la conclusión va más allá de los datos que otorgan las premisas. Estas a la par cuentan con una segunda clasificación, la cual es causal o coexistencial. La causal es aquella que se distingue por tener causa y efecto, y la coexistencial porque ocurre en ciertos sujetos. Después, Bacon y Stuart Mill proporcionaron otras reglas. Bacon decía que se utiliza el razonamiento inductivo cuando hay una adecuada elección de las experiencias para las ciencias exactas. Por esa razón, elabora unas tablas en las que mediante los términos de propiedad, forma y materia se realizan la inducción. Stuart Mill, al darse cuenta que los fenómenos que aparecen en la naturaleza se presentan en una trama de relaciones causales porque son demasiado complejos y siendo lo más importante para la ciencia, elaboró una serie de métodos para poder observar aisladamente la relación entre estos fenómenos. A continuación, 3 ejemplos. Bueno, como corresponde a la segunda etapa, mencionaré 3 ejemplos de situaciones científicas de cómo generar argumentos inductivos, es decir, los que comienzan de lo particular para llegar a algo general. El primero sería: el agua de un vaso se congeló en un refrigerador, después se mete una botella de agua y también se congela. Entonces toda agua que está en el refrigerador se congelará. El segundo ejemplo sería: Melissa se vuelve paralítica después de ser vacunada. Su amiga recibe la misma vacuna y también queda paralítica. Entonces esa vacuna causa parálisis. El tercer ejemplo sería: un microondas explota al calentar una cuchara de metal. A otro microondas le colocan una lata de metal y también explota. Entonces todos los metales explotan al calentarse en un microondas. Recapitulemos las características del argumento inductivo. De un argumento inductivo no podemos decir que sea válido e inválido, sino correcto o incorrecto. Esto se debe a que el argumento inductivo no propone conclusiones necesarias, sino conclusiones probables. Sin embargo, el que una conclusión en un argumento sea probable no implica que se trate de un mal argumento. En todos los argumentos inductivos, la verdad de las premisas solo se permite suponer, en el mejor de los casos, que es probable que la conclusión también lo sea. La probabilidad de la verdad de la conclusión aumenta con el descubrimiento de nueva evidencia que la corrobora, pero nunca se puede obtener una conclusión absolutamente verdadera o necesariamente verdadera, ya que la evidencia futura siempre fue refutarla. A diferencia del argumento deductivo, en el que solo importa la estructura para determinar su validez, en un argumento inductivo importa no solo la estructura, sino también el contenido para determinarla, su corrección. Esto significa que en este tipo de argumentos sí nos comprometemos de hecho con la verdad de las premisas, y es ello lo que le da fortaleza a nuestra conclusión. En el caso de los argumentos inductivos, las premisas son el resultado de observación
o de las experiencias. La conclusión de un argumento inductivo es una generalización, a diferencia de los argumentos analógicos, en el que se concluye con la alusión o a un caso o varios, pero sin llegar a generalizar la propiedad a todos los miembros de una clase. Como ya vimos, el argumento inductivo es aquel que se deduce a partir de la observación previa de varios eventos que suelen tener el mismo desenlace. De allí se concluye que ese argumento común sea un hecho probable. Analizando lo dicho previamente, podemos deducir que este tipo de argumentos forman una parte importante de la generación de la ciencia. Como ya sabemos, todo aquello que se ha afirmado por parte de la ciencia es verdadero. ¿Y cómo la ciencia puede afirmar o decir que ciertas circunstancias o hechos son ciertos? Pues para eso la ciencia utiliza la observación o experimentación, y para poder afirmar argumentos lo observado se utilizan los argumentos inductivos, los cuales son de gran importancia en la emisión de las conclusiones a partir de hechos específicos. Tomemos como ejemplo la siguiente observación. Si se tiene evidencia de que varias personas tropezaron con un obstáculo en un camino, es probable que toda persona que transite por esa misma vía también se tropiece con dichos objetos. En la generación de la ciencia también se generan ejemplos como es el caso de Edward Jenner, creador de la vacuna. Jenner observó que aquellas personas que eran infectadas con la viruela vacuna, luego de curarse, estas resultaban inmunes a la viruela humana, la cual se había convertido en una epidemia en esos tiempos, sumándole que era más letal que la vacuna. Jenner decidió probar que este conocimiento empírico y tuvo la idea de inocuar a una persona sana con la viruela de las vacas, para conferirle inmunidad frente a la terrible enfermedad. Después de haber puesto en práctica aquello que se le había ocurrido, expuso a cierto número de personas a la viruela humana, de las cuales la mitad ya había sido vacunadas con la viruela vacuna y la mitad no. Y efectivamente, aquellas personas que fueron vacunadas o infectadas se volvieron inmunes a la enfermedad, mientras que las demás personas resultaron infectadas. Jenner tuvo como conclusión, con base a su experimento, que toda aquella persona que sea infectada con la viruela vacuna resultaba ser inmune a la viruela humana. Prácticamente todo hecho científico necesita o ha necesitado de los argumentos inductivos para llegar a la conclusión que conocemos actualmente. En conclusión, podemos decir que los razonamientos inductivos forman parte importante en la creación de nuevos conocimientos, debido a que para que un conocimiento se considere como tal, primero debe ser comprobado. Y aquí es donde entran los razonamientos inductivos, los cuales tienen como papel esto. Pues se observan distintos aspectos, y de estos aspectos se debe de dar el mismo resultado, y este resultado se toma y ya es considerado como el conocimiento que conocemos, valga la redundancia.